capítulo 13 de Primera de Corintios se lo llama el capítulo del amor. Entonces al capítulo 15 lo llaman el capítulo de la resurrección. Pablo en este capítulo explica a lujo de detalle acerca de la doctrina de la resurrección. Pablo da testimonio de la resurrección con su fuerte logicidad. Al capítulo 15 lo podemos dividir en dos partes grandes. Del versículo 1 al 34 acerca de la autenticidad de la resurrección y versículo 35 al 58 explica acerca del cuerpo resucitado. Primero, versículo 1 al 11 da prueba concreta de la resurrección de Cristo. El punto es que la resurrección de Jesús ocurrió como dijo la palabra de la Biblia. Luego da prueba de que la resurrección de Jesús es un suceso históricamente verdadero. Versículo 1 al 4 habla acerca de la muerte y resurrección de Cristo acorde a la Escritura. Los versículos 1 y 2 es la parte introductoria. Les recuerda a los corintios que fueron salvos por haber recibido este evangelio. Después dice, como la resurrección es el núcleo del evangelio, no puede alterarlo. Y está enfatizando la perfección de la salvación por guardar hasta el final la resurrección dado a los fieles. Veamos el versículo 13. Leamos. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Dice, lo que yo mismo recibí, se refiere a la muerte en la cruz de Cristo y su resurrección, que Pablo recibió directamente de Cristo. Por eso, Pablo estaba anunciando lo que había recibido directamente de Cristo a los hermanos de Corinto. La resurrección de Jesucristo es una verdad cumplida como la Escritura profetizó. La muerte de Jesucristo se cumplió como dijo la Escritura, y también la resurrección de Jesús se cumplió como la palabra dijo. El capítulo 53 de Isaías habla acerca del sufrimiento de Jesús. Especialmente está hablando acerca del sufrimiento y muerte de Jesucristo por nuestros pecados. También en Salmos, capítulo 16, versículo 10, profetiza acerca de la resurrección de Jesucristo al tercer día. Por lo tanto, la resurrección de Jesús no fue algo casual ni inesperado, sino está dando prueba de que fue cumplimiento de la profecía de la palabra. Los versículos 5 al 11 está dando prueba de la resurrección de Cristo. Pablo da testimonio de la verdad histórica de la resurrección del Señor. Por eso, Pablo está enumerando por orden los testigos de la resurrección. Leamos los versículos 5 al 8. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Dijo, se apareció a Cefas. Cefas era Pedro. Luego se apareció a los 12 discípulos. Después, el Jesús resucitado se apareció a los 500 hermanos.
luego se le apareció a Jacobo y al final se le apareció a Pablo. Se menciona 12 veces en toda la Biblia la aparición de Jesucristo resucitado. Veamos más específicamente. Primero, se apareció a María Magdalena, Juan capítulo 20, versículo 18. Segundo, a las mujeres, Mateo capítulo 28, versículo 9. Tercero, se apareció en Jerusalén a Cefas. Cuarto, a los 2 discípulos camino a Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13. Quinto, en Jerusalén, a los 10 discípulos sin Tomás, Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. Sexto, se apareció a los 11 discípulos. En ese momento, Tomás sí estuvo presente. Quinto, se apareció a 10 discípulos, donde Tomás no estaba. Séptimo, se apareció a los 7 apóstoles, Juan capítulo 21, versículo 1 y 2. Octavo, una vez más, se apareció a los 11 discípulos en el monte Galilea. Una vez más, octavo, se apareció a los 11 discípulos en el monte de Galilea. Mateo capítulo 28, versículos 17, 16 y 17. Noveno, se apareció a los 500 hermanos en el monte de Galilea. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Décimo, se apareció a Jacobo, el hermano del Señor. Fue en Jerusalén. Vea este versículo. Undécimo, se apareció a todos los apóstoles cuando el Señor ascendía. Marcos capítulo 16, versículo 19, Hechos capítulo 1, versículo 9. Por último, duodécimo, en el camino a Damasco se apareció al apóstol Pablo. Ver este versículo 8. Especialmente tenga en cuenta Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Especialmente Jacobo no fue el discípulo de Jesús, fue el hermano menor de Jesús. Él fue quien escribió también el libro de Santiago. Jacobo es hebreo. Este Jacobo no creyó en Jesucristo mientras estuvo él vivo. Él llegó a creer en Jesús después de haberlo visto resucitado, cuando se encontró con él y fue el coordinador de la iglesia de Jerusalén. Por eso, él se convirtió como la figura principal, columna de la iglesia de Jerusalén. Gálatas capítulo 23, versículo 9. Hechos capítulo 15, versículo 13. Juan capítulo 7, versículo 5, da prueba de que Jacobo no creía en Jesús al principio. Por medio de este versículo podemos ver que los propios hermanos de sangre de Jesús no creían en Jesús. Los hermanos solamente vieron a Jesucristo carnalmente, humanamente. Pablo dijo que se había encontrado con Jesús resucitado en el camino a Damasco. Se presenta a sí mismo como a uno nacido fuera de tiempo. Es natural que el bebé nazca después de 9 meses de gestación, pero Pablo se presenta como a uno nacido fuera de tiempo. Como Pablo siempre estuvo en el lugar de la humildad, el poder de Dios siempre estuvo con él. En el versículo 9 dijo: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Dijo, porque persiguió a la iglesia de Dios
que ni siquiera merecía ser llamado apóstol. En realidad, se esforzó más que otros apóstoles. Pero como estuvo en el pasado persiguiendo a la iglesia del Señor, dijo que ni siquiera merecía ser llamado apóstol. En Efesios capítulo 3, versículo 8 dijo: aunque soy el más insignificante de todos los santos. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dijo: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Significa que es el peor pecador entre los pecadores. Por ejemplo, pensemos que pone en una hilera a los pecadores de mayor a menor. Pablo está diciendo que es el primero de entre ellos. Por lo tanto, ¿no es más grande la gracia de Jesucristo sobre la vida de Pablo que de otros? Porque la deuda del pecado de Pablo fue pagado mucho más que de otros. Por eso dice que no tiene otro que dar gracias a Dios, y por eso pudo ser fiel hasta el final. Versículo 10, leamos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo confiesa: por la gracia de Dios soy lo que soy. Ustedes y yo, si tenemos hoy algo que se ha cumplido, todo fue por la gracia de Dios. Todo lo que Pablo pudo hacer, mucho más que otros, y hacer la obra del Señor, fue porque Dios había derramado gracia. Pablo estaba diciendo que no había nada que él hubiera hecho ni que haya concretado algo. Todo fue por la gracia de Dios. Pablo solo dio la gloria a Dios. Cualquiera que diga que lo ha hecho uno mismo, eso es orgullo. También decir que no quiere hacer algo es orgullo. Los siervos de Cristo solo tienen que obedecer lo que el Señor le ordene. Aquel que piense que lo ha hecho se engaña a sí mismo. Dijo que tenga cuidado aquel que piense que está firme. En el versículo 11 dijo: en fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Los versículos 12 al 19 está hablando de la vida de fe de la resurrección. Leamos el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, algunos de los hermanos de Corinto decían que no había resurrección. Ellos habían recibido influencias de las ideologías judaizantes o griegas. Por eso, ellos negaron la resurrección física de alguien muerto. Ellos aceptaban la resurrección de Cristo, pero no creían en la resurrección física de los fieles muertos. Por eso, Pablo les escribió rápidamente para probar que la resurrección de Jesucristo es bíblico e históricamente verdadero. La resurrección es la base del cristianismo y clase principal de la doctrina. No solo eso, la resurrección de Cristo es la base de la resurrección de los fieles.
Por lo tanto, aquel que niega la resurrección de los muertos está negando la gracia de Dios en sí. Veamos los versículos 13 al 15. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Dijimos que en la iglesia de Corinto había aparecido personas que negaban la resurrección. Negar la resurrección de Cristo era lo mismo que estar negando los 5 puntos. Negar la resurrección de los muertos es lo mismo que negar la resurrección de Cristo. Negar la resurrección de los muertos es negar la fe de los fieles creyentes. También se convierte en negar la proclamación del Evangelio. También sería negar la veracidad del testimonio del que anuncia el Evangelio. Así que al final, negar la resurrección de los muertos sería negar el perdón de pecado. Así que el negar la resurrección de los muertos llega a negar estos 5 puntos. Por lo tanto, da prueba de la certeza de la resurrección física de los muertos. Versículos 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Si dice que no hay resurrección de los muertos, todo el testimonio de Pablo sería falso, porque Pablo predicó de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, la resurrección de los creyentes, al igual que la resurrección de Cristo, se consumará acorde a la promesa y poder de Dios. Además, si dice que no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, toda nuestra fe también sería en vano. Y nosotros seguiríamos estando en medio del pecado, porque podremos ser perdonados de nuestros pecados cuando creemos en la cruz y en la resurrección de Cristo. Versículo 18. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Los que murieron en Cristo se refiere a los fieles creyentes muertos, los que murieron creyendo en Jesús. Ellos murieron con la esperanza de la resurrección. Así que, si no hubiera resurrección, también se destruirían los muertos en Cristo. Es decir, los que no creen en la resurrección de Cristo se destruirían. Versículo 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si no hubiera la resurrección física ni la vida eterna, todo lo que vivimos guardando la fe en el Señor, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si es un verdadero creyente, lucha para querer vivir correctamente y pelear la buena batalla de la fe y guardar la fe. Un verdadero creyente quiere sacrificar todo para cumplir bien con el llamado de Dios. Por eso, padece diversas pruebas, tribulación y persecución. Y en medio de eso, se esfuerza para no caer en el pecado.
Lo hace así porque hay esperanza de la resurrección, es decir, esperanza celestial. Pero si no hubiera esa esperanza de la resurrección y todo terminase en esta tierra, entonces sería para los creyentes fieles la peor desdicha. Del versículo 20 al 34 habla acerca del poder de la resurrección. Leamos el versículo 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicia de los que murieron. La resurrección de Jesucristo fue la primicia de los que murieron. Que se haya producido el primer fruto significa que pronostica qué clase de fruto dará. Como la resurrección de Cristo fue la primicia, los fieles creyentes también resucitarán con el cuerpo resucitado junto con Cristo. Para tener en cuenta, dice que los israelitas, después de que entregaban la primicia de su cosecha a Dios, recogían los granos. Entregar la primicia a Dios como señal de comienzo de la cosecha, Cristo es la primicia de la resurrección entregada a Dios. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es la prueba y señal de la promesa acerca de la resurrección de todos los creyentes. Versículos 21 y 22. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. La muerte entró por Adán, la resurrección entró por Cristo. Adán y Jesucristo son representantes de la humanidad. Por haber pecado Adán, el representante de la humanidad, todos quedamos muertos en espíritu y en cuerpo. Pero Cristo, como representante de la humanidad, nos redimió y al resucitar el alma de todos los fieles creyentes, vivimos en Cristo. Y en el día del regreso del Señor, nuestro cuerpo también vivirá. Entonces, ¿cómo es el orden de la resurrección? Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. La primera resurrección fue la resurrección de Cristo. Luego viene la resurrección de los fieles creyentes. Después, al final, viene la resurrección de los incrédulos. Sea creyente o no, todos resucitarán, pero los incrédulos resucitarán para el juicio, para ir al eterno fuego del infierno. Pero la resurrección de los fieles ocurre pasados por ciertas etapas. Podemos pensar en 5 etapas. Primero, los fieles dormidos se levantarán con la resurrección de Jesús. Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. 2. Cuando Jesús regrese, los fieles que estaban dormidos en la tumba resucitarán. 3. Cuando Jesús regrese, resucitarán de repente todos los fieles que estaban vivos. 4. Después del regreso de Cristo, ocurre la resurrección de los fieles muertos. 5. Resucitarán todos los fieles que estén vivos, finalizado el reinado de los 1000 años. Así podemos dividir en 5 etapas la resurrección de los fieles. Esta es una verdadera bendición.
Leamos el versículo 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Aquí, entonces, vendrá el fin, señalar la resurrección de los incrédulos que habrá después del reinado de los 1000 años. En ese momento será el tiempo que Jesús entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Dominio se refiere a toda política que estuvieron fuera de la voluntad de Dios. Autoridad es la autoridad del mundo. Poder es el poder del mundo, es decir, la fuerza del dinero y conocimiento. Está diciendo que Dios destruirá todo dominio, autoridad y poder que haya estado fuera de la voluntad de Dios. Y al final Cristo conquistará toda potestad desobediente de este mundo y lo llevará a someter en Dios. Leamos los versículos 25 al 28. ¿Por qué es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies? Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Dijo, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto se refiere a una completa conquista. Cristo, con todo el poder del cielo y de la tierra, ejercerá su autoridad real para someter a todos los enemigos hasta ponerlos debajo de la tierra. En el versículo 26 dijo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dijo, ya no habrá muerte. Al final, hasta la muerte se destruirá y ya no habrá más muerte jamás. El reino de Dios es eterno. Como Jesús es el Hijo de Dios de la creación, Jesús tenía toda la autoridad para someter a la creación. Pero todavía no ha venido completamente la soberanía de Dios sobre la creación. Porque por la obra del diablo hay muchas cosas que todavía no están en obediencia a la voluntad de Dios. Pero a los que están en obediencia, la obra del gobierno de Dios ha llegado. Cuando toda la creación se someta completamente en Cristo, el gobierno y el amor de Dios llegará abundantemente sobre la creación. Esta es la unificación de la creación. Dios levantó la iglesia en esta tierra para unificar a la creación. Hoy en día, cuando los hijos salvos de Dios vivan según la voluntad de Dios, transmitirá eso a la creación. Cuando nosotros usemos bien a la creación para la voluntad de Dios, será de gloria a Dios. Esta es la unificación de la creación. Versículo 29 al 32. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos,
es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si, solo por motivos humanos, en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dijo, los que se bautizan por los muertos. Este versículo es difícil de interpretar. Nosotros no debemos recibir bautismo en lugar de alguien muerto. Aquí los muertos se refiere a los que tienen el espíritu muerto. El espíritu de los incrédulos está muerto. Aquí bautismo significa sufrimiento. Jesús en Lucas capítulo 2, versículo 50 dice así, pero ellos no entendieron lo que les decía. Aquí el bautismo que habla Jesús se refiere al sufrimiento de la cruz que Jesús iba a recibir. Por lo tanto, los que se bautizan por los muertos se refiere a los que tienen el espíritu muerto, es decir, el sufrimiento que recibirían para salvar a los incrédulos. Todos los evangelistas sufrirán mucho dolor llevando el evangelio para ir a rescatar a las almas muertas de los incrédulos. En el versículo 30 dijo, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Los que salen a evangelizar tienen que salir sabiendo que recibirán mucho peligro. Vemos en el versículo 31 que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Como Pablo tiene la esperanza de la resurrección, cada día avanza evangelizando y llevando la justicia a pesar de recibir sufrimiento y peligro. Cada día muero significa que expone su vida a la muerte. Es evangelizar exponiendo su vida. ¿Por qué habrá hecho así? Eso es porque Pablo tenía la esperanza de la resurrección. También en el versículo 32 dijo, ¿qué he ganado si, solo por motivos humanos, en Éfeso luché contra las fieras? Pablo peleó a muerte contra los que se oponían al Evangelio. Pero si no hubiera esperanza de la resurrección, significa que no valdría la pena sufrir. Es más, diría, comamos y vivamos la vida, ya que mañana moriremos. Pero nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Versículos 33 y 34. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. En la época de la iglesia de Corinto, hubo muchas personas que quedaron influenciados por los que negaban la resurrección y sectas que distorsionaban la verdad. Y hubo personas que dudaban de la resurrección y corrompían las buenas costumbres. Por tanto, Pablo amonesta a los hermanos de Corinto para que tengan la fe correcta de Cristo y dejen de pecar. Aquí hay una gran enseñanza que debemos aprender. El libertinaje moral de los fieles viene de la ignorancia espiritual y de la duda en la vida espiritual. Del versículo 35 al 41 habla acerca de la causa de la resurrección. Pablo está aclarando la esencia y el carácter del cuerpo resucitado, exponiéndolo con varias parábolas. Por eso, está señalando la diferencia básica entre el cuerpo del hombre que morirá y el cuerpo resucitado.
Leamos el versículo 35 al 37. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. El hombre, después de que es sepultado, se pudrirá y desaparecerá. Entonces, ¿cómo resucitará? Y Pablo está contestando a esta pregunta. Le habló en forma de parábola acerca del proceso de la resurrección. Especialmente, Pablo, usando el principio de la naturaleza, explicó acerca de la resurrección. Dijo que la semilla que se siembra debe morir para dar una planta, pero el brote y el tallo nuevo que salieron es muy diferente a la semilla y a la forma. Además, la semilla tampoco es muy atractivo. Esa semilla, por morir en la tierra, sale el tallo y las hojas. Cuando se siembra la semilla, ésta se muere transformándose da nueva vida. También dio ejemplo del huevo, que del huevo nace un pollito. Las larvas de la cigarra permanecen durante 7 años dentro de la tierra y cuando se convierte en un nuevo cuerpo, en un hermoso cuerpo, vive por 3 años, canta y se muere. Pablo explica con certeza acerca de la resurrección a los hermanos de la iglesia de Corinto. Pablo da testimonio de que la resurrección realmente ocurrió bíblica e históricamente, y los fieles creyentes que murieron antes pudieron salir victoriosos, venciendo todo sufrimiento y adversidad, porque sostuvieron firmemente en la fe de la resurrección. Concluimos con la clase número 13 de Primera y Segunda de Corintios. Muchas gracias.